¿No comienza a grabar? Oye. Bueno, ingeniera, continuando con los ejercicios, nos dice la pregunta 4, la demanda de agua, la réplica, ¿no? Acá tenemos el ejercicio, el ejemplo número 1, que nos dice qué superficie podrá regar un productor que es propietario de una fuente que rinde 0.15 litros por segundo, y si las necesidades brutas son de 9.4, ¿no?, milímetros por día. En este caso, para resolver este ejercicio, se resuelve, ¿no?, con la fórmula que podemos observar, y donde SM es la superficie máxima, nos dice, y está en unidad metros al cuadrado. Este Q es, como ya lo explicó mi compañera anteriormente, es el caudal, que está en unidad de litros por segundo. Esto es el tiempo de operación del sistema, que su unidad es en horas, y esto es por fórmula. Y estas es las necesidades brutas, que están en milímetros por día, que aquí nos dan por dato. Y en este caso nos dicen, aplicamos la ecuación de tiempo de operación de sistema, que está en 21 horas. Entonces, en este caso, reemplazamos en horas, como nos dicen 21 horas, reemplazamos, ¿no? Ya como ya sabemos, por dato nos dan el caudal es 0.15 y ¿cómo se llama? La necesidad bruta es 9.4, y reemplazamos, y la respuesta sería, ¿no?, 1206 metros al cuadrado. Y también en este caso nos dice, la superficie me podría regar con un volumen total de agua, utilizando por tanto, en este caso ya no es ya 21 horas, sino 24 horas. Y en este caso reemplazamos también donde está 21 horas, 24, y ya la respuesta nos daría 1378 metros al cuadrado, ¿no? Y teniendo una ganancia de 172 metros al cuadrado, ¿no? Que no es nada despreciable considerando que es un solo productor, ¿no? En este caso, se puede justificar la construcción de un pequeño tanque de tal manera que aprovechemos realmente el volumen total del agua disponible. Si almacenáramos en ese tanque el volumen de agua proporcionando por la fuente en 3 horas, su volumen debe ser, nos dice. Entonces, para hallar el volumen, el caudal por 3.600 segundos sobre hora por 3 horas, nos dice. Y en este caso sería 2.160 litros, ¿no? En 2.1 metros al cubo. Entonces, podemos concluir, ¿no? El tamaño del tanque es muy reducido, perfectamente factible, pudiéndose incluso aprovechar la construcción de la caja, ¿no?, reunidora de la fuente como tanque al efecto. Ese es el primer ejemplo. Y aquí nos dan el segundo ejemplo, que nos dice, supongamos que en un lugar del proyecto, del ejemplo con el que venimos trabajando, existiera un tanque abandonado de un antiguo sistema, nos dice, de agua potable, que es de 40 metros cúbicos, ¿no?, de capacidad. En este caso ya tenemos otra fórmula, ¿no?, donde el BT es el volumen del tanque. Como ya sabemos, este es el caudal, que está en unidades de litros por segundo, y el volumen del tanque está en metros al cubo. En este caso también reemplazamos en la fórmula, como nos dan 40 metros y el caudal 2, y nos saldría 18.4 horas, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Donde el tiempo de operación de la operación del sistema de 18 horas, nos dice. Calculemos ahora el caudal instantáneo. En este caso vamos a calcular el caudal instantáneo, y también reemplazamos en la ecuación el volumen, el caudal instantáneo, reemplazamos, ¿no? Y nos saldría 18.116 metros al cuadrado, ¿no?
Y como podemos observar, la superficie de riego es efectivamente algo mayor a la que calculamos sin tanque, ¿no? Que es de 16.258 metros. Por esto no es consecuente del tanque en sí, sino de que estamos utilizando prácticamente las 24 horas del caudal, ¿no? Las 18 de operación, la más aproximada, 5 horas y media que toma el tanque para llenarse. Un aumento en el área regable de apenas un quinto hectárea, nos dice algo más de 4 tareas, ¿no? Nunca compensará la construcción de un tanque de 40 metros cúbicos de capacidad, pero sí ya existirá y podremos aprovecharlo, ¿no? Para no aumentar ligeramente el área de riego. Ese 12,5% que podemos utilizarlo en 21 horas, sino también para que la operación sea más cómoda, ¿no? Reduciendo la duración de las jornadas de riego de 21 horas a 18 en este ejemplo. Acá tenemos también la selección de aspersor. ¿En qué consiste esta selección de aspersor? Es ¿cómo se llama? Es a la hora de seleccionar el tipo de aspersor con el que vamos a regar, debemos de hacer las siguientes consideraciones, ¿no? Las siguientes consideraciones serían: no es válido cualquier aspersor para el sistema de riego que estemos diseñando, ¿no? Cada aspersor tiene un rango de funcionamiento óptimo según la presión disponible. Un aspersor pequeño funcionará mejor con presiones entre 15 y 30 metros de columna de agua. Mientras que un aspersor de mayor tamaño va a requerir para funcionar óptimamente uno de 25 y 70 metros de columna de agua, ¿no? De presión. Además, un mismo aspersor rendirá un caudal diferente y tendrá un alcance distinto según la presión a la que esté funcionando, ¿no? Y la cuestión de los aspersores fabricados por las firmas más prestigiosas permiten cambiar las boquillas, ¿no? Con lo que un mismo aspersor a una misma presión rendirá caudales diferentes y tendrá un alcance distinto según la boquilla, ¿no? Esto hace necesario que debamos de contar con los datos técnicos de los aspersores que potencialmente podremos utilizar en el proyecto, ¿no? Todas las firmas prestigiosas de aspersores proporcionan estos datos técnicos en sus catálogos comerciales disponibles, bien con sus agentes comerciales o bien en el Internet. Como podemos ver acá, el ejemplo de los datos técnicos de 3 tipos de aspersores de 2023. Acá tenemos otro aspersor de 3023. Y también tenemos otro aspersor de 4023, ¿no? Tenemos estos 3 tipos de aspersores. Y acá en el ejemplo nos dice, ¿no? En la figura 35 que lo hemos visto, se muestran los datos técnicos de 3 modelos de aspersores, como lo hemos podido ver, del 2023, 3030 y 4023, ¿no? Estos son obtenidos del catálogo de un conocido fabricante de equipamiento para riego, ¿no? En estas tablas podemos observar lo siguiente, ¿no? Para cada aspersor existen 2 tablas, una en unidades de EEU, llamado también sistema de unidades estándar o inglesas, y otra de unidades del sistema internacional de medidas, ¿no? Abreviadamente SI, y también llamado sistema métrico decimal, ¿no? Y las unidades que debemos de usar siempre son estas últimas, ¿no? Del recuadro sombreado, ¿no? Donde la presión se expresa en bares o también se puede expresar en metros de columna de agua, ¿no? El caudal, como ya sabemos, su unidad es litros por segundo o también puede ser metros cúbicos sobre segundo. Y la altura del aspersor y su diámetro húmedo está en unidades de metros. En caso de que el catálogo al que tengamos acceso se encuentre solo en unidades de ¿cómo se llama? Inglesas, ¿no? Y acá nos dice, cada aspersor tiene un rango de funcionamiento y un rango ideal, ¿no? De funcionamiento. Un aspersor de 3023, perdón, está diseñado para funcionar entre de 2 y 4 bares, ¿no? De 20 y 40
metros de columna de agua. E idealmente de 2 y 3, ¿no? Podemos ver. Para cada aspersor tiene diferentes boquillas, ¿no? En el aspersor 2023, ¿no? Tenemos acá 2023 las boquillas, ¿no? Numeral 6, 7, 8 y 9, ¿no? En las boquillas del 3023 podemos observar 7, 8, 9 y 10. Y las boquillas del 4023 podemos observar boquilla numeral 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Esas son las boquillas. Y también para cada presión y boquilla, el aspersor tendrá un diferente caudal, ¿no? Y diámetro húmedo, ¿no? Normalmente se miden alturas estandarizadas, ¿no? De 0.5 y 2.5 metros, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá, en el ejemplo del aspersor 3023, ¿no? 2.5 bares de presión y con la boquilla numeral 9 rendirá un caudal de 0.21 litros por segundo, ¿no? Y tendrá un diámetro húmedo de 26 metros, ¿no? Vamos a poder verlo acá, del 3023 nos dice. Nos dice, acá podemos ver, 2.5 bares de presión, ¿no? Y nos dice con la boquilla numeral 9, acá podemos observar, ¿no? Y nos dice rendirá un caudal de 0.21 litros por segundo. Acá podemos observar 0.21 litros por segundo, ¿no? Su unidad. Y nos dice tendrá un diámetro húmedo de 26 diámetro húmedo, ¿no? De 26.6 metros. Acá podemos observar, ¿no? De 26.6 metros. Y también nos dice a 0.5 sobre el suelo. A 0.5 sobre el suelo nos dice también, ¿no? Como podemos observar. Y tendrá un diámetro húmedo de 27.2 y de 27.2 metros nos dice. Y también si se coloca a 2 nos dice que va a tener un diámetro de 27.2 nos dice en este caso, como podemos observar aquí. Y acá hay otro ejemplo que nos dice, ¿no? Nos pide el N aspersor y el déficit en porcentaje, ¿no? Y en el caso del aspersor de 4023, funcionando a 2.5 bares, su caudal de funcionamiento es de 0.45. Acá, como vamos a poder observar, en 4023 de 2.5 bares nos dice. 4023 de 2.5 bares. 4023 acá encontramos de 2.5 bares, ¿no? Acá, como podemos ver, el caudal es 0.45 litros por segundo. Y en este caso, nos dice, ¿no? Por eso es que funcionando a 2.5 bares, el caudal de funcionamiento es a 0.45 litros. Entonces, en este caso, el número de aspersores, reemplazamos en la fórmula, sería 4 aspersores, ¿no? Y también acá nos dice el porcentaje, el déficit, ¿no? El déficit, como podemos ver en la ecuación, es en porcentaje, ¿no? Entonces acá nos dice los 4 aspersores funcionando simultáneamente rinden un caudal de 0.45 por 4 aspersores, ¿no? Y sería 1.8, como se llama, litros por segundo, ¿no? Y el déficit de caudal saldría menos 10%, ¿no? Y el déficit no es admisible, de este modo que el aspersor 4023 funcionará a 2.5 bares, nos dice, no será una opción para el diseño del sistema que estamos desarrollando. Como podemos observar acá, de 2.5 en el 4023 es menos 10, el déficit, menos 10%. Ya, bueno, ese es de la pregunta de demanda de agua. Y ahora también nos pide el diseño hidráulico, ¿no? En este caso,
Vamos a explicar acá qué es un diseño hidráulico. ¿Se puede observar el PDF, Liz? Sí, Yulina. Ya. En este caso nos dice, ¿no? ¿Cómo se llama? De los conceptos del hidráulica, nos dice, ¿no? El primer concepto es una ecuación de continuidad, ¿no? Y en podemos ver que en esta ecuación de continuidad podemos ver ¿cómo se llama? Que el caudal que pasa a través de una sección transversal de la S, en la velocidad media es U, nos dice, está representada por U, y viene dado la expresión siguiente, donde Q, como ya sabemos, Q es el caudal por la área y por la velocidad media, ¿no? Y también nos dice acá que la ecuación de continuidad establece en una tubería donde varía la sección, ¿no? De la misma, pero el caudal se mantenga constante, ¿no? Y se cumplirá esta función, ¿no? Donde el caudal es igual a S1, S1 por U1, y esto nos dice también que será igual a S2 por U2, ¿no? Y esto nos dice que es constante, por eso. Dado que el caudal es constante, pero también será constante el producto de la sección por la velocidad del fluido, ¿no? La utilidad de la ecuación de continuidad para nuestros fines es que, conociendo el caudal que circula por una tubería y los diferentes diámetros de esta en sus distintos tramos, ¿no? Podremos siempre conocer la velocidad del fluido. Y acá también otro concepto, ¿cómo se llama, no? Es hidrostática, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir hidrostática, no? Hidrostática es el estudio de los fluidos cuando estos están en reposo, nos dice. Cómo se comporta el agua en un sistema de riego cuando no está circulando, nos dice. Y vamos a poder ver aquí en la gráfica, ¿no? Podemos ver un tanque, su tubería, y como se llama, y la llave está cerrada, ¿no? Está cerrada, por eso nos dice que está en reposo. Y cómo se llama, como podemos observar, ¿no? Aquí a la prolongación imaginaria del sistema de la superficie del agua en el tanque, la cual coincide, ¿no? Con el nivel donde llega el agua en los tubos, ¿no? Y se le denomina nivel estático. Acá podemos ver, ¿no? El nivel estático. Y también podemos ver también podemos ver la altura, ¿no? de estas columnas de agua. Será precisamente el valor de la presión en la tubería, ¿no? En los puntos donde se hayan insertado los tubos, ¿no? La cual se denomina presión estática, ¿no? Y esta presión estática se mide como altura de presión, ¿no? Como podemos ver acá, la presión estática en el punto A. La importancia, ¿no? De esta presión estática, se deriva de que la función de la presión existente en un punto dado, la tubería o manguera en este punto deberá ser mayor o menor, ¿no? Al espesor de pared, la cual le dará respectivamente mayor o menor resistencia a la presión, ¿no? Como también, ¿no? Está representada por la energía máxima, ¿no? Disponible en el sistema, para llevar el agua hacia un determinado punto. Por ejemplo, la presión estática, ¿no? Existente en el punto C. Como acá podemos ver.
También esta es una tabla de la relación de SDR y el trimbaje, ¿no? Como podemos observar acá, el trimbaje y en PCI y el trimbaje en metros de columna de agua, ¿no? Donde el PVC, ¿no? La equivalencia entre el SDR y el trimbaje, es decir, ¿no? La máxima presión que son capaces de soportar los tubos, ¿no? Expresados en PCEI, los números impresos habitualmente, ¿no? O en MCK también, ¿no? Que es el metros de columna de agua. Acá también podemos ver los niveles estáticos de una red de presión, ¿no? Y acá también nos dice el concepto de hidrodinámica. ¿Y qué es no una hidrodinámica? ¿No? Es el nivel del agua en el tanque, ¿no? Se mantiene ya que llena tan rápido como se vacía, ¿no? Observaríamos en los tubos que están insertos en la tubería, en el nivel de agua decrecería, ¿no? Como podemos observar aquí en la figura. La línea de trazos de la figura es una línea imaginaria. Se une a los puntos donde llegarían las columnas de agua y se le denomina línea, ¿no? Y también que es la piezometría o línea de gradiente hidráulica. Nos dice que esta línea piezometría cambiaría según cambie el diámetro de la tubería, ¿no? La velocidad de agua o el caudal que circula por la misma, la altura de columnas de agua, en este caso, en el agua que está en movimiento representada está, lo podemos llamar presión dinámica, presión residual, ¿no? Como podemos ver acá en el punto C. Y al igual que en el caso de la presión estática, se mide en forma de altura de columna de agua, es decir, en metros de columna de agua o metros también. Acá podemos observar, ¿no? El nivel estático. En este caso, en la hidrodinámica, ya no está cerrado la llave, ¿no? Ya está abierto, como podemos observar, ¿no? Ya está circulando el agua, ¿no? Ya está abierto. Y también podemos observar una presión dinámica, ¿no? En el punto C, el nivel estático y la pérdida de carga, ¿no? Y una línea de pisometría también, como podemos ver. Acá también podemos observar casos particulares de la línea de pisometría, ¿no? Podemos ver con líneas de pisometría con presión dinámica negativa y presión dinámica positiva, ¿no? Y es muy importante tener en claro el concepto de presión dinámica porque esta es la que va a proporcionar la energía necesaria para hacer posible el flujo del agua por la tubería, ¿no? Un valor negativo de la presión dinámica siempre será inadmisible, bien porque provocaría que el flujo de agua se detenga, ¿no? Como podemos observar acá. Y también, donde el agua jamás llegará al punto A, ¿no? El agua no va a llegar. O bien porque existirán fenómenos de succión totalmente desaconsejables, ¿no? Como en el caso B, el agua llega al punto D porque la presión dinámica es positiva, ¿no? Podemos ver que llega porque la presión dinámica es positiva, pero existe una succión, ¿no? Como podemos observar acá, existe una succión del punto B y C, ¿no? Donde la presión dinámica es negativa. Y también nos habla de fricción y turbulencia, ¿no? Nos dice
¿Por qué disminuye la presión cuando se pasa de una situación estática a una dinámica? Y ya esta nos dice que según se mueve el agua por las tuberías se pierde energía de fricción, ¿no? Es decir, por el rozamiento, el agua contra la superficie de tuberías, ¿no? Por muy lisas que puedan parecer, las paredes del tubo o manguera, siempre existe una rugosidad que va a provocar esa fricción, ¿no? Y por lo tanto va a haber esas pérdidas de energía, ¿no? También esas pérdidas por fricción dependerá básicamente de varios, ¿cómo se llama? ¿No? De varias, como de varias, fricciones, ¿no? Como la velocidad media del agua, cuanto mayor sea esta, mayor será la fricción, nos dice. Y también la pérdida de fricción se dará por la longitud de la tubería, ¿no? En una tubería más larga se acumularán lógicamente más pérdidas de rozamiento, ¿no? Y también el diámetro de la tubería, ¿no? Tiene que ver mucho para esta pérdida de fricción. A menor diámetro, el rozamiento será mayor, nos dice. Y también tiene que ver mucho en esta pérdida por fricción el material de la tubería, pues diferentes materiales tendrán también diferentes rugosidades, nos dice. Aquí, como podemos observar, una rugosidad interna de las tuberías y mangueras también, ¿no? Y nos dice que la conducción hidráulica es necesario con gran frecuencia instalar no solo en tuberías o mangueras, sino también puede ser en una serie de dispositivos y piezas especiales, tales como las uniones, ensanchamientos, reducción, derivaciones, los filtros, las llaves, ¿no? Y estos dispositivos y piezas, también denominados singularidades, en su conjunto, ¿no? Ocasionan cambios bruscos en la velocidad y la dirección de agua, ¿no? Y originan a su vez una turbulencia en las cercanías de las piezas singulares que provocan unas pérdidas de energías adicionales a las causas por el rozamiento. Existen dos maneras de expresar las pérdidas de carga, ¿no? Que al igual que la presión estática y dinámica puede expresarse como altura de columna de agua, ¿no? En este caso se denomina altura H, ¿no? Y se mide naturalmente en metros, o también se puede medir en metros de columna de agua. Y otra manera puede ser también de expresar las pérdidas en forma de porcentaje, ¿no? Como en metros de columna de agua, y las pérdidas de carga por 100 metros de longitud de tubería, ¿no? Las pérdidas de carga así medidas se denominan J, ¿no? La relación entre ambas formas de medir las pérdidas de carga está dada por esta expresión, ¿no? Donde es la altura que está en unidades de metros de columna de agua y la longitud que está en metros, ¿no? Por 100. Y también nos dice que es relativamente frecuente encontrar en la literatura que no se utilice el símbolo para J, sino también se puede utilizar metros por 100 metros, nos dice. Aquí tenemos un ejemplo, en el punto C de la figura 39, y con el auxilio de la escala del eje vertical podemos estimar que la altura de aproximadamente 100 metros de columna de agua, como podemos ver, esta es la diferencia entre la presión estática, aproximadamente la diferencia de esto será 26 metros de columna de agua, ¿no? Y la dinámica será unos 16 metros de columna de agua. Igualmente podemos expresar las pérdidas en forma de porcentaje, ¿no? Así suponiendo que entre la salida de tanque y el punto C,
hay ya 175 metros, ¿no? De tubería. Tendremos, suponiendo que es 175 metros en este caso, y 10 de, ¿cómo se llama?, de altura de metros de columna de agua, por 100 en este caso de este ejemplo, sería 5.7%, ¿no? O también, como hemos dicho, puede ser 5.7, las unidades serían metros por 100 metros, ¿no? Como hemos podido ver acá. Este es la hidrostática y la dinámica. Acá podemos ver la línea de pisometría, una tubería. También podemos observar la cota geométrica, la cota de la pisometría y la presión estática, ¿no? Y la pérdida de carga. Y también acá nos dice este otro concepto, la estimación de las pérdidas de carga, ¿no? ¿Cómo se llama? Para esta, ¿cómo se llama? Las presiones dinámicas negativas implican que se detenga el flujo de agua, ¿no? O la aparición de fenómenos indeseables de succión, ¿no? Las presiones dinámicas se calcularán de manera indirecta de la siguiente manera, ¿no? Seguida, primeramente, se calcula para cada punto de la tubería la presión estática disponible, y ya se calculará como hemos podido ver en la figura 42. Como podemos ver en la figura 42, y como la diferencia entre la cota geométrica del tanque o la caja o fuente, la cota geométrica del tanque y la cota geométrica de cada punto, nos dice. Eso es para el primer cálculo, ¿no? Y seguidamente estimaremos las pérdidas de carga y también finalmente calcularemos la presión dinámica, ¿no? Como diferencia entre la presión estática y las pérdidas de carga, ¿no? Y ¿cómo se llama? Como podemos observar acá, tenemos los números de Reynolds. ¿Qué nos dice el número de Reynolds? Nos dice que es un parámetro adimensional, ¿no?, relacionado con las características del flujo. En concreto, representa la relación entre las fuerzas de inercia del fluido y las fuerzas de fricción, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? Por lo tanto, nos va a ser útil este número. Es para calcular la pérdida de carga por fricción, y su valor está dada por la expresión, ¿no? Como podemos observar, Q, como ya sabemos, es el caudal, el R es el número de pi, que nos dan que es 3.14, ¿no? El pi, y el diámetro, ¿no? D es el diámetro, y la viscosidad, ¿no? O también puede ser igual a ¿cómo se llama? Ecuación, ¿no? Y también hay otra fórmula universal o ecuación de Darcy. Nos dicen acá, y la pérdida de carga por fricción está dada por Darcy-Weisbach. Acá nos da la fórmula que nos dice la pérdida de carga por fricción es igual al factor de fricción por longitud de tubería por caudal, ¿no? Sobre 12.1 por diámetro interior de la tubería. Y también acá nos dice que para el cálculo de la F se sigue el siguiente procedimiento, ¿no? Cuando R es menor que 2000, se dice que existe un régimen laminar en el flujo de agua. Y la ecuación para este cálculo, cuando es menor que 2000, sería esta, ¿no?
Y en este caso ya vamos a ver cuando ya es mayor, ¿no? Mayor que 2000, ¿no? El flujo de carga se dice que están los regímenes críticos o turbulentos, ¿no? Y la expresión F ya estaría representado así, ¿no? Donde, donde K es el coeficiente de rugosidad de la tubería, va a depender del material y el estado de la misma, ¿no? Como podemos observar aquí en la tabla, cuando es un tubo, tubos de plástico, cuando es fundición, hormigón, será diferente el K, ¿no? Acá tenemos el valor, ¿no? Va a ser diferente el K. Y también otro es el diámetro, ¿no? Para esta ecuación ya le hemos explicado en el 11.9 y 10.11.10 son las únicas ecuaciones donde D va en milímetros y no en metros, ¿no? Y otra es las fórmulas empíricas, ¿no? Para el cálculo, ¿no? Las fórmulas empíricas en Centroamérica es la de Asen-Williams, ¿no? Acá, como podemos observar, es de Asen-Williams, la fórmula donde C es un factor que dependerá del material y del desgaste de la tubería, ¿no? Y no tiene unidades, ¿no? En este caso no tiene unidades y los valores que toma C para los materiales más utilizados en los sistemas de mini riego, podemos observar acá, ¿no? 150, cuando es PVC, cuando es poliducto 140 y cuando es HG 100, ¿no? Como podemos observar. Y como ya sabemos ya, ¿no? L es la longitud, Q el caudal y D es el diámetro, ¿no? Y acá también tenemos de 1976, dos científicos, Jaume y Jain, publicaron un trabajo en el que propusieron la siguiente expresión también. Tenemos esa fórmula. Y también, aunque similar a la de Colebrook, presenta gran ventaja de que permite calcular F, nos dice acá, y directamente, puesto que permite despejar y arroja errores siempre inferiores a 1.5% para los caudales y diámetros más habituales en los mini riegos. Obviamente es preferible esta ecuación en vez de la de Asen-Williams, ¿no? Pese a que se haga el cálculo un poco más complicado. En este caso tenemos esta fórmula. Y para calcular R, según la ecuación 11.4, el cálculo de F, ¿no? Ya como hemos podido ver en el anterior, ¿no? Cuando es menor que, el R menor que 2000 y el R mayor que 2000, ¿no? Las pérdidas de carga, nos dice. Como ya decíamos más arriba, estas pérdidas de carga son cuantitativamente mucho menores que las continuas. Suele adoptarse en criterios despreciarlas, ¿no? Para aquellos casos donde el tramo de tubería entre dos puntos singulares tenga una longitud de 1000 veces su diámetro, ¿no? Por ejemplo, para una tubería de 50 milímetros diámetro interior, ¿no? Despreciaríamos las pérdidas de cargas singulares. Si los tramos de tubería entre singularidades son mayores que 50 metros, sería 50 milímetros por 1000, ¿no? Y esto sería igual a 50.000 milímetros, ¿no? Y es igual a 50 metros. Y acá nos dice el golpe de ariete. También es otra definición de la hidráulica, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este golpe de ariete? Es tiene lugar, ¿no? Cuando en una tubería o manguera se abre o se cierra con rapidez una llave de paso, una bomba, y aparece entonces el característico martilleo, ¿no? Que todos hemos observado alguna vez.
en redes de riego o agua potable y pueden llegar a producir la rotura de la conducción, ¿no? Y acá también podemos observar el principio, ¿no?, de la magnitud de golpe de ariete dependerá de los siguientes factores, ¿no? De la velocidad del agua, y también va a depender de la longitud de la tubería, del material de la tubería, también del tiempo de maniobra y el procedimiento que sigue para evaluar la magnitud de golpe de ariete en sistemas por gravedad. En el caso de sistemas por bombeo, el procedimiento es ligeramente diferente y no va a detallarse en el manual, ¿no? Y es el siguiente, ¿no? Primeramente debemos de calcular la celeridad de la onda de presión, ¿no? Es decir, ¿no?, la velocidad a la cual la onda se desplaza, ¿no?, por el interior de la tubería. Y esta va a estar dada por la siguiente fórmula que de AB, ¿no? Y está representada en dos expresiones equivalentes, ¿no?, de la misma. Donde en este caso el A es la celeridad de la onda. Esta celeridad está en unidades de metro sobre segundo, ¿no? Y también tenemos el D y el SRD, ¿no? Y esos son son el diámetro interior del espesor, ¿no? Y el SDR es de la tubería o manguera, ¿no? En el caso de utilizar la primera expresión de J y el de E, deberán de expresarse en las mismas unidades, ¿no? Es decir, o ambos en metros o ambos en milímetros, no deben de estar expresados en las mismas unidades, ¿no? Y en el caso de poliducto no normalizados, podemos tomar un valor para el SDR de 26, ¿no? Y acá ya es un factor, ¿no? Es un factor, ¿no?, que dependerá del material de la tubería y que toma los siguientes valores, ¿no? Si es poliducto, si es PVC, depende del material y el valor del K, ¿no? En caso de que el tramo que estemos analizando esté formado por subtramos con diferentes diámetros, calcularemos un valor promedio de la celeridad, ¿no?, que estará dado la expresión, ¿no? En este caso, la celeridad será igual a la longitud, ¿no?, total del tramo sobre L y L1 A1, ¿no?, que son la longitud y celeridad de cada subtramo ya en este caso, ¿no?, y diferentes diámetros, ¿no?, calculados según la ecuación. Y el segundo paso, determinaremos el denominado tiempo crítico, ¿no?, en la cual representa el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo entero, ¿no?, es decir, de ida y vuelta. De ida y vuelta completa de ¿cómo se llama?, ¿no?, por la tubería, ¿no?, o manguera. Y esta expresión está dada, ¿no?, por el TC, es el tiempo crítico, es 2 por la longitud sobre A, como ya sabemos, A es la celeridad, ¿no? Y la celeridad de la onda está en unidades, metros sobre segundo, ¿no? Y también determinamos el valor máximo de la sobre ¿cómo se llama?, sobre presión, ¿no?, para cierres lentos. En este caso es para cierres lentos, ¿no? Estará dada por esta expresión de Michaud, ¿no? Esto es en caso de que la sobrepresión sea cierres lentos, ¿no? Utilizamos esta ecuación.
Acá tenemos la sobrepresión, esta es una sobrepresión, ¿no? Por golpe de ariete con cierre lentos, en este caso, la gráfica, ¿no? Y acá tenemos otra cuando es una sobrepresión máxima, ¿no? Y en este caso ya sería de cierres rápidos, ¿no? Y esta es la fórmula cuando es un cierre rápido, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? El A es la celeridad, que también esto lo hemos visto, la U al inicio, y ¿cómo se llama? ¿No? Este es cuando es, recuerden, cierres rápidos, no utilizamos esta fórmula. Y también, cuando el valor de la longitud crítica está dada por esta expresión, también puede estar dada, ¿no? Y finalmente deberemos de considerar los valores de la presión máxima y mínima, ¿no? Soportadas por la tubería, ¿no? La presión máxima soportada por la tubería será la máxima suma de la sobrepresión por golpe de ariete, ¿no? Y la presión estática, y deberá de ser superior, ¿no? Al trimbaje de la tubería o manguera, ¿no? En este caso, esta es la fórmula para la presión máxima, ¿no? Y en este caso también tenemos para la presión mínima, ¿no? En este caso podemos observar la determinación gráfica de presiones máximas y mínimas, ¿no? En este caso, el nivel estático, el nivel de conducción. Como podemos observar, acá la presión mínima está por encima de la línea de conducción, ¿no? Y en este caso, podemos observar que la presión mínima está por debajo ¿cómo se llama? De la línea de conducción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que nos dice, ¿no? Un sistema de riego de 1900 metros de longitud y 50 metros de desnivel, nos dice, con un perfil topográfico de la figura 46, nos dice, ¿no? Está construido por una tubería de PVC y que conduce un caudal de 2 litros por segundo, ¿no? Como sabemos, la unidad de un caudal es litros por segundo, ¿no? Desde la captación hasta una toma situada al final, nos dice. En un primer tramo nos dice que es 1500 metros y la tubería es de 2 pulgadas, nos dice, y 100 de PCI. Y en los 400 metros restantes es de 1,5 pulgadas, nos dice, y de 125 PSI. Y en este caso nos dice calcular la sobrepresión causada, ¿no? Por golpe de ariete, ¿no? Considerando un tiempo de maniobra de cierre, nos dice, de la toma de 5 segundos. Como sabemos, la tubería de 2 pulgadas y 100 PSI tiene un diámetro interior de 57.4 milímetros, ¿no? Y un espesor de 1.5 milímetros, ¿no? En este caso, la celeridad de la onda en este tramo será considerado un valor K, ¿no? De 33.3, ¿no? Como hemos visto anteriormente, los valores K, ¿no? En este caso del PVC, el valor K es 33.3, ¿no? De ese material que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un PVC y el KC sería 33.3, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar la fórmula de la celeridad que está acá, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? Y la celeridad sería 272 metros por segundo, ¿no? Y la tubería, vamos, en este caso vería para la tubería de 1/2 de pulgada, ¿no? Y 125 PSI, ¿no? Y de es de 45.2 milímetros, ¿no? Y tiene un espesor de 1.5 milímetros.
Y en este caso, la celeridad ya sería, para este caso, ya sería 305 metros por segundo, ¿no? En este caso nos dice la celeridad media ya sería 272 metros por segundo. Y el tiempo crítico será 14 segundos, ¿no? La velocidad media del agua en la toma la obtendremos a partir de la ecuación de continuidad. Como le hemos visto esta ecuación de continuidad al inicio, ¿no? Que es uno de los conceptos de la hidráulica, ¿no? En la toma del diámetro de la tubería nos dice de 45.2 milímetros, ¿no? Y nos dice luego la sección de la misma, ¿no? Y acá reemplazamos, ¿no? Como ya sabemos, ya el pi es 3.14 y el D también nos están dando por dato y el 4, ¿no? Y en este caso nos saldría 0.016 metros al cuadrado, ¿no? Con lo que la velocidad de agua, una vez conocida la sección y el caudal, es ¿cómo se llama? De 1.25 metros sobre segundo. Y en este caso también nos dice que el cierre se considera rápido y la sobrepresión alcanzará un valor máximo, nos dice, según la expresión de Alji-Ebi, ¿no? Como hemos visto en la fórmula, ¿no? Y en este caso, sería 35.4 metros de columna de agua, ¿no? Y calcularemos ahora la longitud crítica con el fin de conocer a partir de dónde la sobrepresión comienza a decrecer, ¿no? Y en este caso, la longitud crítica sería 695 metros, ¿no? Y una vez conocida estos dos valores, podremos representar gráficamente la sobrepresión sobre el nivel altimétrico del sistema, ¿no? Acá nos da un ejemplo, nos dice que en el ejemplo que nos ocupa, ¿no? La sobrepresión estará representada por la línea gruesa continua y la línea de descomprensión, ¿no? Por la línea gruesa o trazos, ¿no? La presión máxima se da justo en el punto U. Su valor puede determinarse midiendo directamente sobre el perfil altimétrico si se ha trazado sobre un papel milimetrado, nos dice. Entonces, en este caso, la presión máxima sería 70 más 35.4 y nos saldría 105.4 metros de columna de agua. Y para la presión mínima sería menos 3.0 metros de columna de agua, ¿no? Y el valor de la presión mínima, como podemos observar, es superior a menos 5 metros de columna de agua, ¿no? Por lo que nos dice, no es de esperar que se produzca problemas por captación, ¿no? En la tubería. El valor de la presión mínima, sin embargo, es superior tanto al trimbaje de la tubería de 2 pulgadas como a la de 1,5 pulgadas, ¿no? De modo que deberemos de optar por una o varias de las opciones siguientes, ¿no? Acá nos dice, la primera opción que nos dice es utilizar tuberías de SDR de 26, cuyo trimbaje es de 102 metros de columna de agua y será por tanto capaz de soportar el valor de el valor de presión máxima, ¿no? Y también otras opciones que nos dan es construir un CRP que nos dice que reduzca, ¿no? El valor de la presión estática y como consecuencia el de la presión máxima, ¿no? Por debajo del trimbaje de las tuberías. No obstante, debemos de cuidar que esta SRP, si finalmente se construye, no disminuye el valor de la presión dinámica, ¿no? Necesaria en la toma, ¿no? Asimismo, también deberemos de comparar el costo de la construcción de este CRP con
con el del aumento del trimbaje, ¿no? Que supone la solución anterior. Y también la otra opción que nos da es que podríamos pensar en reducir igualmente la velocidad media del agua, pero esta solución parece poco factible, ¿no? Dado que su valor es muy bajo, que es 1.25 metros sobre segundo, ¿no? Es ya suficientemente bajo, ¿no? Y la otra opción nos dice calcular, ¿no? Un tiempo de maniobra tal que el cierre sea lento, ¿no? Y reduzca el valor de la sobrepresión máxima, ¿no? Y por tanto disminuya también la presión máxima. Eso sería todo. Gracias.